Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 151. Kakuzu. That's right, it's me again. SSSI. En ese preciso instante, Kakashi estaba comiendo con Gumi cuando, de repente, una sensación abrasadora, como fuego, le recorrió el brazo. Instintivamente aspiró aire frío, solo para darse cuenta de que su brazo estaba perfectamente bien. «Kakashi, ¿estás bien?», preguntó Gumi con curiosidad, estirando el cuello para mirar a su alrededor, como si esperara una emboscada. «Estoy bien. Solo recordé algo desagradable». El rostro de Kakashi se ensombreció. Por alguna razón, de repente recordó su anterior combate con Nara Kazuki. Ese tipo había desarrollado una combinación letal para combatir a sus oponentes. Comenzaba con un jutsu de estilo de fuego. Gran bola de fuego, seguido inmediatamente por un jutsu de estilo de fuego. Llama de dragón. La doble onda de calor dejaba al oponente aturdido. A veces incluso vomitaba, tenía calambres o una diarrea misteriosa. Era imposible defenderse. Kakashi había intentado docenas de maneras de contrarrestarlo, pero nada funcionó. Aquello lo dejó perplejo e irritado. Sospechaba que Kazuki había desarrollado algún tipo de ninjutsu híbrido y extraño. No sería sorprendente. En aquella época abundaban las técnicas nuevas y extrañas. Algunas, como el estilo de madera del primer Hokage, seguían sin tener una contraeficacia conocida incluso después de décadas. Se preguntaba cómo se sentiría algún pobre infeliz al toparse con Kazuki en el campo de batalla. El propio Kakashi había empezado a temer sus combates. Ganara o perdiera, siempre le parecía una lucha miserable y humillante. Jutsu defensivo activado. La gran bola de fuego de este mocoso tiene algún tipo de efecto genjutsu auditivo. Ladró alguien. Un dotón. Jutsu muro de tierra surgió para bloquear la bola de fuego de Kazuki, solo para ser seguido inmediatamente por una segunda ráfaga de intensas llamas. Kazuki arqueó una ceja. Quienquiera que estuviera usando esos jutsu tenía una fuerza descomunal. Entonces apareció la figura, y todo encajó a la perfección. Kakuzu. Por supuesto. Kakuzu estaba obsesionado con el dinero, y considerando la enorme suma que transportaban, habría sido más extraño que no hubiera aparecido para intentar robarla. Kazuki ya se había enfrentado a él antes solo como refuerzo, pero respetaba el poder de Kakuzu. Al fin y al cabo, se había ganado su puesto en Akatsuki y era apreciado por el mismísimo Pain. Había muchos ninjas renegados afiliados a Akatsuki, pero solo unos pocos eran miembros centrales de pleno derecho. La verdadera élite de Akatsuki. Otros se encargaban del trabajo pesado. Cuando Pain seleccionaba a sus miembros, el requisito principal era la habilidad innata en combate. Algunos, como Orochimaru, eran de una clase de habilidades, pero Kakuzu y Idan eran diferentes. Kakuzu poseía un poder superior en todos los aspectos, mientras que Idan dependía de su inmortalidad única y de técnicas de maldición basadas en rituales. Kazuki ya había derrotado a Idan. Lo que significaba que Kakuzu probablemente estaba operando solo por el momento, sin un nuevo compañero. Por el aspecto de sus manos aún sin el esmalte de uñas de Akatsuki, Kazuki supuso que tal vez todavía no se había unido oficialmente al grupo. Mientras Kazuki se ocupaba de los soldados rasos enemigos, Suzaku ya se había lanzado al ataque para enfrentarse directamente a Kakuzu. Kazuki observaba atentamente, planeando intervenir una vez que se hubiera deshecho de los más débiles. A pesar del formidable poder y la casi inmortalidad de Kakuzu, no era tan impredecible como Idan. Suzaku podía contenerlo durante un tiempo. Sin embargo, Kazuki ya se había visto envuelto en un enfrentamiento con alguien a quien no reconocía. Claramente, no era un soldado raso cualquiera.
Lo que significaba que Kakuzu había traído consigo a un compañero con una fuerza al menos equivalente a la de un Chunin para ayudarle con el robo. Kazuki abrió la boca y lanzó otro jutsu de estilo de fuego. Gran bola de fuego. Su oponente lo anticipó y lo esquivó con maestría, evitando incluso la sombra que intentaba atraparlo desde abajo. Kazuki frunció el ceño. El tipo tenía información, probablemente directamente de Kakuzu. Sus técnicas habituales no funcionarían fácilmente esta vez. No importaba, Kazuki tenía muchas más. Tejía sellos manuales mientras el enemigo se abalanzaba sobre él con un tajo descendente. Pero Kazuki terminó los sellos primero más rápido y exhaló un rugiente jutsu de estilo de fuego. Llama del dragón. El ataque del agresor solo alcanzó un clon de madera. Kazuki, por su parte, había saltado a las copas de los árboles. Su palma brilló mientras cargaba un Rasengan y se lanzaba hacia abajo como un misil. Quiero ver qué se siente al conseguir un 100% en Monkey Steals de PH. Una perversa emoción le recorrió la mente. Esta sería la primera vez que usaría el Rasengan mejorado contra un enemigo de verdad. Su pelea con Minato solo había sido un entrenamiento. Se había contenido. Maldito persistente, murmuró el enemigo, reprimiendo las ganas de vomitar mientras esquivaba por poco el ataque de la llama del dragón. Entonces vio a Kazuki acercándose a toda velocidad, con una esfera brillante en la mano. No reconoció la técnica, pero su instinto le gritó: «Que no te toque». Utilizó la técnica de parpadeo corporal y una técnica de sustitución, logrando escapar por poco. Pero antes de que pudiera recuperarse, Kazuki ya estaba de nuevo sobre él. El Rasengan brillaba en su palma apuntando directamente al objetivo más prohibido. No. Chapter 152. A The Ugly Nutcracker. Puede que el Rasengan no siempre parezca devastador en el anime, los enemigos a menudo recibían uno y de alguna manera sobrevivían, pero eso se debe únicamente a que los oponentes de Naruto solían ser absurdamente poderosos. El enemigo actual de Kazuki no era uno de esos monstruos. Aunque el hombre giró el cuerpo en el último segundo para evitar un impacto directo en la ingle, el Rasengan le dio de lleno en la pantorrilla. En el instante del contacto, su pierna se convirtió en una nube de sangre y músculos desgarrados. Trozos de carne salpicaron la cara de Kazuki. Sin expresión alguna, Kazuki se limpió la sangre y, sin dudarlo, comenzó a formar otro Rasengan. Ese cabrón aún no estaba muerto. Kazuki no tenía ninguna intención de ser derrotado por un descuido. «Maldito mocoso», gritó el enemigo, intentando sonar feroz a pesar del pánico en su voz. El Rasengan de Kazuki impactó contra un tronco de madera. Un jutsu de sustitución. Pero Kazuki no dejó de girar. Giró bruscamente y lanzó la esfera espiral detrás de él, justo hacia el punto donde había percibido movimiento desde arriba. Al alzar la vista, Kazuki divisó el rostro aterrorizado de su enemigo justo cuando éste terminaba sus sellos manuales. Un relámpago fulminante cegó a Kazuki por una fracción de segundo, seguido del estruendo de una poderosa técnica Raitón. Cuando la luz se desvaneció, Kazuki se había escabullido hacia un lado. Había tenido la oportunidad de aplastarle los testículos y probablemente matarlo al instante, pero ese jutsu de rayo no había sido una simple broma. Era lo suficientemente poderoso como para causarle graves daños. Así que Kazuki intercambió lugares con su clon de sombra y recargó sus reservas de chakra en pleno movimiento. «¡Qué fastidio!», murmuró Kazuki mientras inhalaba. Un rayo lo alcanzó de lleno. Todo su cuerpo estalló en llamas y avanzó entre los rescoldos humeantes. «¿Qué demonios?», sí? Kakuzu, enfrascado en una batalla con Suzaku, se quedó momentáneamente paralizado. Sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. No se lo esperaba. El chico no, esa cosa no se movía como un shinobi normal. ¿Era un Hinchkriki? Pero y no, eso no podía ser. Kakuzu nunca había visto al huésped del 9 colas, pero recordaba sus años de juventud. Una vez, desafiando imprudentemente al Hinchkriki de Lunacola de Sunagakure, estuvo a punto de morir cuando este enloqueció. Si el Lunacola era así de peligroso, el 9 colas sería una pesadilla. Y si Kazuki realmente fuera un Hinchkriki, Konoha estaría mucho más preocupada ahora mismo. «Maldita molestia», gruñó Kakuzu, esquivando una sombra que se acercaba sigilosamente a sus pies. Pero antes de que pudiera cambiar de posición, sintió de repente que sus extremidades se ponían rígidas. Al bajar la mirada, vio que una sombra ya lo había alcanzado. Estaba vinculada a Suzaku.
La sombra le envolvió las piernas, luego se deslizó por su cuerpo y se enroscó alrededor de su cuello, lista para quebrarlo de un solo giro. Pero entonces, un destello cruzó el aire. Hojas de papel revolotearon, obligando a Suzaku a retroceder y abandonar el ataque. Tú. Los ojos de Kakuzu se clavaron en la mujer que ahora flotaba en el aire, reconociéndola al instante. Una vez intentó reclutarlo. Fuerte, sí, pero él no la tomó en serio. Sin embargo, y recordaba aquella otra cosa con la que viajaba. Aquel monstruo. Aquello y ya ni siquiera era un shinobi. Era algo superior. Me debes una, dijo Conan con calma. Su mirada se posó en Suzaku, y sus ojos se detuvieron en la banda ninja de la hoja grabada en su frente. Algo brilló tras sus iris. Algo parecido a un recuerdo y al odio. Retírense, shinobi de Konoha. Solo estoy aquí para llevármelo, dijo fríamente. Y Suzaku entrecerró los ojos. No había visto a esa mujer antes, pero a juzgar por su jutsu y su reputación, no era alguien fácil de vencer. Kakuzu ya era bastante peligroso. Proteger el dinero era prioritario. Allá tienen una fortuna. Gritó Kakuzu con frustración, con la voz tensa por la codicia. Conan le dirigió una mirada de reojo. Él apretó la mandíbula y guardó silencio. Luego, dirigió la mirada hacia el campo de batalla, hacia Kazuki. En cuanto Suzaku se percató, se interpuso entre ellos, con el escudo en alto y expresión tensa. Él no quería pelear pero si ella se metía con su sobrino, lucharía hasta la muerte. Enmainar Kazuki, susurró Conan con una leve sonrisa, casi divertida. Luego se dio la vuelta y se marchó. Kakuzu vaciló un instante, visiblemente reacio. Pero al ver que ella no se detenía, no tuvo más remedio que seguirla. Aún así, sus ojos ardían de resentimiento. ¿Cómo podía rechazar tanto dinero? Pero al final, lo siguió. Mientras tanto, Kazuki permanecía de pie sobre su oponente, con una mano levantada mientras un enorme jutsu de estilo de fuego. Gran bola de fuego salía disparado de su boca, fácilmente del tamaño de un edificio. El Junin enemigo se quedó paralizado, aturdido e incapaz de moverse. La bola de fuego descendió. Un segundo después, el hombre era un cascarón humeante, el cuerpo ennegrecido, con espuma blanca goteando de su boca. Un 1% más de chakra regresó a las reservas de Kazuki. Se giró, después de haber vislumbrado a Conan un instante antes. Originalmente, había planeado prolongar la pelea, alargarla, ganar experiencia en combate. Pero en el momento en que vio a Conan, perdió la paciencia. Atacó al enemigo con tácticas de guerra psicológica, palabras de verdad, y las combinó con el efecto devastador de su jutsu de la llama del dragón, dejándolo aturdido y vulnerable. Luego lo remató con una enorme bola de fuego. Ahora, sin embargo, Conan había desaparecido. También Kakuzu. Solo quedaban cadáveres carbonizados. Afortunadamente, estaban lo suficientemente lejos de cualquier pueblo cercano como para que ningún civil quedara atrapado en el fuego cruzado. En una cueva no muy lejana, Conan recostó a Kakuzu y le entregó un anillo. Luego regresó sola. Nagato dijo en voz baja. Dentro, Nagato tosió débilmente. Conan y Ejeme, ¿qué te parece nuestra pequeña Junior? Preguntó, mirándola de reojo. Estaba acabado. Su cuerpo destrozado por la estatua demoníaca del sendero exterior. Pero a cambio había obtenido algo. El poder de ayudar a su mejor amigo a vengarse. Chapter 153. Shadow Clone Jutsu Upgrade Unlocked. Nagato sabía cómo terminaría su historia. Y no le importaba. El dolor en su cuerpo maltrecho no era nada comparado con la agonía de ver morir a Yaiko ante sus ojos. Desde entonces, cada día solo pensaba en cómo cumplir el último sueño de Yaiko. Ese se había convertido en su propósito. Pero Conan era diferente. Ella no había sufrido el mismo tormento. Como su amigo de toda la vida, Nagato siempre había deseado que viviera con un poco más de libertad, con al menos un atisbo de felicidad. Aunque lo supiera, eso era prácticamente imposible. Sobre todo porque, antes de que todo se fuera al traste, Yaiko y Conan se amaban profundamente. De no ser por la traición de Anzo, probablemente ya estarían casados, e incluso tendrían hijos. Nagato solía sonreír al pensarlo. Recordaba cómo Yaiko le había dicho una vez que le pediría a Jiraiya-sensei que asistiera a la boda cuando el mundo se calmara. Nagato lo había esperado con ilusión. Pero ese día todo se arruinó. Maldito Anzo.
Tiene potencial, respondió Conan con una leve sonrisa, mirando el libro que había sobre la mesa. Paraíso del beso. Sintió un ligero rubor en las mejillas. Todavía no podía creer que su profesora hubiera escrito un libro así. Kofi, la fuerza es la supervivencia en este mundo cruel pero, por desgracia, él no es uno de nosotros, dijo Nagato con voz ronca, echando también un vistazo a la novela sórdida. Lo compró después de enterarse de que su antiguo maestro había publicado un bestseller. Solo después de abrirlo se dio cuenta de que aquello no era la historia del shinobi sumamente valiente. No. Esto era porno. Conan casi lo hizo pedazos en cuanto leyó las primeras páginas. Irónicamente, aquel libro ridículo se había convertido en un éxito de ventas en todo el mundo ninja. Todas las librerías tenían un ejemplar. Mientras tanto, la historia del shinobi sumamente valiente había sido un fracaso. Su curiosidad los llevó finalmente a investigar al segundo autor, lo que permitió a Zetsu descubrir el intrincado vínculo entre Jiraiya y Nara Kazuki. Nagato simplemente había asumido que Kazuki era uno de los alumnos de Jiraiya, otro junior de antaño. Últimamente, Conan había estado callada y melancólica, así que Nagato aprovechó la oportunidad para expandir a Katsuki y animarla. Y así, de repente, se toparon con Kazuki. Cumpliremos el sueño de Yaiko, dijo Conan con tono solemne. Con el Rinnegan de Nagato, ejecutarían el plan. Transformar este mundo en lo que debió ser. El mundo de Yaiko. ¿Y Nara Kazuki? A Conan no le importaba mucho. Si no se interponía en su camino, tal vez lo perdonaría. Si lo hacía y entonces moriría. Y Kazuki, por su parte, no tenía ni idea de que Nagato y Conan lo hubieran apodado extraoficialmente su junior. Incluso si lo hubiera sabido, no le habría importado. Tenía la intención de aprender el modo sabio de Jiraiya en algún momento. Pero su relación no era de profesor-alumno. Eran más bien y almas gemelas. ¿De verdad no robaron el dinero? Kazuki frunció ligeramente el ceño. Cuando vio a Conan por primera vez, casi se le para el corazón. Conan sola era fuerte, pero se la podía vencer. El problema era que, con su presencia, Nagato no podía estar lejos. Si Nagato se hubiera unido a la batalla, la situación se habría complicado rápidamente. Claro, en el manga todos vimos cómo contrarrestaban sus técnicas, como el Chibaku Tensei. Pero una cosa es conocer la mecánica de un combate contra un jefe y otra muy distinta vencerlo. Leer una guía no es lo mismo que enfrentarse en solitario a los vigilantes del abismo en Dark Souls. No. Se fueron, dijo Suzaku mientras curaba a un shinobi herido. A pesar de que Kazuki y Suzaku mantenían la línea, algunos ninjas enemigos habían logrado romper las defensas y causar heridas. Kazuki se rascó la cabeza. ¿Akatsuki no había cogido el dinero? ¿No se suponía que debían estar ahorrando fondos para sus planes futuros? Pero pensándolo bien, tenía sentido. Akatsuki operaba en las sombras, realizando trabajos mercenarios y minimizando la hostilidad. Robarle a Konoha una suma tan enorme los convertiría en un blanco fácil y pondría en riesgo toda su estrategia. Nagato probablemente había decidido que no valía la pena. ¿Ya llegó el equipo de apoyo? Kazuki miró hacia la lejanía, hacia la línea de árboles. Todavía les quedaba un largo camino por recorrer, y cargar todo ese dinero a pie no era lo ideal. Sin refuerzos, otra emboscada era casi segura. Justo cuando Suzaku abrió la boca para decir que no, un escuadrón de ninjas de Konoha salió corriendo del bosque. Su líder era el mismo que habían enviado antes como refuerzo. Suzaku suspiró aliviado. Kazuki, en cambio, sintió una punzada de decepción. Más aliados significaban menos enemigos. Menos enemigos significaban menos combates. Bueno, al menos había logrado mejorar Corazón de Acero otra vez. Notaba una ligera mejoría en su resistencia. Eso ya era algo. Con el equipo de escolta listo, el regreso a Konoha fue mucho más sencillo. Kazuki aprovechó el tiempo libre para entrenar. Sus clones de sombra aparecían y desaparecían sin parar. Estaba concentrado en perfeccionar el jutsu de clones de sombra múltiples. A diferencia de la técnica estándar de clon de sombra, esta variante se clasificaba como un jutsu completamente aparte, lo que a Kazuki le parecía un poco absurdo. Pero entrenar era entrenar. Siguió practicando. Por suerte, el sistema seguía considerando cada 10 intentos exitosos como una sola finalización, y dado que el coste de chakra no era exorbitante, logró un buen progreso. Para cuando Kazuki volvió a poner un pie en la aldea, ya lo había alcanzado al máximo. De Blue, mejóralo.
exclamó Kazuki con entusiasmo. Estaba impaciente por descubrir las nuevas ventajas. Muchas manos hacen que el fuego arda con más fuerza. Cuando varios clones de sombra lanzan un jutsu simultáneamente, el poder del jutsu aumenta con el número de clones. Sin límite máximo. Dividirse. No, son mis hermanos. Ahora puedes imprimir personalidades, recuerdos y cuerpos en tus clones de sombra. Poseen formas físicas totalmente realistas. Chapter 154. One Multi-Shadow Clone Mid-Kyu. La expresión de Nara Kazuki se torció sutilmente. ¿Realista, eh? ¿De qué nivel de realismo estamos hablando? ¿Es esto siquiera legal? Tenía que admitirlo. Esta mejora era realmente tentadora. La idea de personalidades y recuerdos independientes le hacía la mente llena de travesuras. Como Kazuki se aclaró la garganta, reprimiendo la sonrisa que se le dibujaba en el rostro. Por ejemplo, podría crear un clon de sombra con la apariencia de Rin Noara con todos sus recuerdos y enviarla justo donde quisiera para sembrar el caos. ¿Qué haría Obito entonces? Pero al final, ese plan resultó defectuoso. Un clon no estaba realmente vivo. Para algo así, el Edo Tensei sería más efectivo. Esta mejora, a pesar de su atractivo, tenía sus límites. Aún así, era un juguete fascinante con el que experimentar, uno que dejó a Kazuki ansioso por probar los placeres divinos que podía ofrecer. El primero tampoco está mal, murmuró Kazuki. Con suficientes clones de sombra, podría aumentar exponencialmente el poder de su ninjutsu. Si alguna vez alcanzara los niveles de chakra de un Hinchkriki, digamos, el 9 colas, imagínate 3000 clones de sombra lanzando estilo de fuego. Gran bola de fuego al mismo tiempo y Kazuki se relamió los labios. Esa primera opción tenía un potencial absurdo. Sin una habilidad para aumentar el chakra, sería prácticamente inútil. Pero con su trayectoria actual, fue un aumento de poder descomunal. Ah, sí, hay una tercera mejora y recordó, echando un vistazo a la opción que había pasado por alto inicialmente. ¿Imitan mi rostro y mi jutsu? Conviértete en un maestro de la imitación. Observa y replica a un objetivo designado. La dificultad de la imitación aumenta con el poder del objetivo. Al tener éxito, un clon de sombra múltiple obtendrá acceso a todas las habilidades actuales del objetivo. Kazuki contuvo el aliento bruscamente. Había pensado que la primera opción era la clara vencedora. Simple, brutal, con un potencial de crecimiento ilimitado. Pero esta tercera podría ser aún más problemática. Ahora estaba dividido. Si dependiera de su segunda cabeza, por así decirlo, elegiría la segunda opción sin dudarlo. Pero Kazuki no iba a dejarse llevar por sus impulsos. Esta vez no. Y si bien la segunda opción era interesante, carecía de la contundencia de las otras dos. Necesitaba mejoras potentes y versátiles. No tengo suficientes puntos de retroceso y Kazuki chasqueó la lengua. Si tuviera algunos ahorrados, podría haber tomado ambos, o incluso los tres. Pero, teniendo en cuenta cómo funcionaba la retroalimentación de la memoria clonada, no podía arriesgarse a descargar accidentalmente algo profundamente personal. La segunda opción podría sortear ese límite, pero no era seguro. El riesgo era real. Kazuki no tenía ningún deseo de despertar y preferencias extrañas. Esto me está dando un maldito dolor de cabeza, murmuró, rascándose la cabeza. El primero y el tercero eran realmente buenos. El tercero incluso rozaba lo divino. El único inconveniente era la incógnita. ¿Cuánto tiempo llevaba imitarlo? ¿Y qué tan difícil sería contra objetivos fuertes? ¿Y si imitar a Madara llevara 10.000 años? Piensa lógicamente, se dijo Kazuki a sí mismo. Aún así, entregó primero su informe de misión, cobró la recompensa por escoltar a Minato y se dirigió al campo de entrenamiento. Recostado contra un poste de entrenamiento, contempló las nubes. Ambas mejoras fueron revolucionarias. La primera fue potencia bruta. Escalable. Fiable. La tercera opción y dependía de la situación, pero si la dificultad no era excesiva, podía dar lugar a jugadas increíbles. Incluso si no podía copiar a Madara de inmediato, ¿y Minato? ¿Y Hiruzen? ¿Y si lograba una alianza entre ambos mediante clones de sombra? Incluso Madara lo tendría difícil, al menos el Madara anterior al sabio de los 6 caminos. Caramba, si se volviera realmente imprudente, tal vez podría formar un equipo de ensueño de clones al nivel de un Kage. El único inconveniente. El chakra.
Pero eso también podría solucionarse a medida que se hiciera más fuerte. De acuerdo. Al diablo. Kazuki dudó un momento más, luego eligió la tercera mejora. No pudo resistir la tentación de la imitación. Y si pudiera copiar la danza sacrificial de ese tipo, bueno, tal vez algún día estaría bailando breakdance sobre las tumbas de todo el mundo shinobi arruinado. Valió la pena correr el riesgo. Kazuki. ¿Ya volviste de tu misión? Kakashi se acercó justo cuando Kazuki se preparaba para probar su nuevo poder. Kazuki se iluminó al instante. Momento perfecto. Kakashi era un sujeto ideal. Aunque con el tiempo se convirtió en una especie de referencia para medir el poder, no era débil. Su único límite real era el drenaje de chakra del Sharingan. Sí. Kakashi, acabo de desarrollar un jutsu completamente nuevo. Kazuki se frotó las manos con entusiasmo. Creó un clon de sombra múltiple y le ordenó que comenzara a observar a Kakashi. El clon se colocó detrás de él en silencio. ¿Qué tipo de jutsu? Preguntó Kakashi, algo receloso. Metió la mano en el bolsillo, y Kazuki observó con interés que el clon imitaba el movimiento. Kakashi. 0% apareció una nueva barra de progreso. Kazuki frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Arte de imitación de sombras. Básicamente, el clon imita cada uno de tus movimientos. Solo, haz como si no estuviera ahí, explicó Kazuki, ya molesto por lo lento que estaba siendo el proceso. Y eso va a ser difícil, murmuró Kakashi, mirando hacia atrás. El clon realmente lo estaba imitando a la perfección. De una forma inquietante. A la señal de Kazuki, el clon se desvaneció en modo sigiloso, desapareciendo entre los árboles. Eso ayudó. Un poco. Sí, definitivamente hay algunas restricciones, suspiró Kazuki, rascándose la cabeza. Chapter 155. Master of Mimicry. La expresión de Kazuki era complicada. ¿Realista, eh? ¿Qué tan realista se suponía que era esto? ¿Era siquiera legal? Aún así, tenía que admitirlo. Esta actualización era fascinante. Tanto que incluso él, generalmente tranquilo y calculador, sintió un ligero escalofrío de emoción. ¿Personalidades y recuerdos independientes? Eso abría un sinfín de posibilidades para las travesuras. Se aclaró la garganta, imaginando ya algunas posibilidades descabelladas. Por ejemplo, crear una réplica perfecta de Rin Nohara, con todos sus recuerdos, y dejarla en algún lugar delicado. ¿Qué haría Obito si eso sucediera? Aún así, la idea tenía fallos. Un clon seguía siendo un clon. Su cuerpo no estaba vivo. Para una verdadera resurrección, el Edo Tensei era mucho más efectivo. Así que, si bien la mejora era llamativa, su aplicación en la manipulación de alto nivel era limitada. Aunque tentadora, no llegaba a ser una genialidad. Pero Kazuki no podía mentir. Una parte de él quería probarla, solo para experimentar el caos divino que podría desatar. La primera mejora, sin embargo, y es puramente práctica, murmuró Kazuki para sí mismo. Con suficientes clones, podría amplificar su poder ninjutsu exponencialmente. Si alguna vez alcanzara el nivel de chakra de un Hinchkriki, como Naruto con Kurama, podría invocar miles de clones lanzando estilo de fuego. Gran bola de fuego al unísono y Kazuki se relamió. Eso sí que sería un espectáculo. Fue una mejora simple y brutal, y mientras siguiera aumentando sus reservas de chakra, los beneficios serían enormes. Entonces recordó. Había una tercera opción. ¿Imitan mi rostro y mi jutsu? Conviértete en un maestro de la imitación. Observa y replica a un objetivo específico. La dificultad de la imitación aumenta con la fuerza del objetivo. Al imitarlo con éxito, uno de tus clones de sombra múltiples obtiene acceso a todas las habilidades actuales del objetivo. Maldita sea. Kazuki contuvo el aliento. Pensaba que la primera mejora estaba defectuosa. Pero esto era un desastre total. Ahora estaba atrapado. La primera era potencia constante. La tercera ofrecía una versatilidad aterradora. La segunda, digamos que cualquier otra persona en su lugar la habría elegido sin pensarlo dos veces. Pero hoy Kazuki no se dejaba llevar por esa cabeza. No tengo suficientes puntos de retroceso, murmuró. Si tuviera alguno, simplemente elegiría las dos mejoras y listo. Quizás incluso las tres. Pero había otro problema. La retroalimentación de la memoria clonada. No quería descargar accidentalmente algo que provocara un fallo inesperado.
La segunda actualización podría solucionar ese problema, pero un simple podría no era suficiente. De ninguna manera iba a arriesgarse a ese tipo de corrupción cerebral. Esto es realmente difícil y Kazuki se rascó la cabeza. Ambas opciones eran increíbles. La tercera, sobre todo, era de nivel divino. El único inconveniente eran las incógnitas. ¿Cuánto tiempo llevaría imitar a alguien? ¿Qué tan fuerte tendría que ser? ¿Y si imitar a Madara llevara 10 años? Piensa, se dijo a sí mismo. Al final, optó por la tercera mejora. No pudo resistirse. La imitación era demasiado tentadora. ¿Y quién sabe? Quizás algún día replicaría a la perfección a ese tipo en pleno baile sacrificial, y bailaría breakdance sobre las tumbas del mundo ninja. Valía la pena intentarlo. Oye, Kazuki, ¿terminaste la misión? Kakashi apareció justo cuando Kazuki buscaba un conejillo de indias. Perfecto. Kakashi no solo era poderoso, sino también inteligente. Y aunque la gente bromeaba diciendo que era el ninja promedio, seguía siendo de élite. Su único límite real era el drenaje de chakra del Sharingan. Sí. Kakashi, he estado desarrollando un nuevo jutsu. Dijo Kazuki con una sonrisa. Invocó un multiclon de sombra y le ordenó que siguiera cada uno de los movimientos de Kakashi. ¿Qué tipo de jutsu? Kakashi arqueó una ceja, mientras una mano ya buscaba en su bolsillo. Kazuki notó con cierta diversión que el clon lo imitaba a la perfección, incluso en el movimiento del bolsillo. Kakashi. 1% apareció la barra de progreso. Kazuki frunció el ceño. Solo un 1% después de todo eso. Mimetismo de sombras. Básicamente, el clon te imita. Simplemente ignóralo, explicó Kazuki con sequedad. Eso es bastante difícil de ignorar, murmuró Kakashi, mirando de reojo a la copia perfecta que lo seguía. Kazuki dio la orden, y el clon se desvaneció sigilosamente entre la multitud. Kakashi pareció ligeramente aliviado. Definitivamente hay algunas limitaciones en cuanto al sigilo, observó Kazuki rascándose la cabeza. Esa noche, después de que el clon hubiera seguido a Kakashi todo el día, finalmente se desvaneció por agotamiento de chakra justo cuando Kakashi se quedó dormido. Kazuki volvió a mirar la barra de progreso de la imitación. Kakashi. ¿1% en serio? ¿Un 1% en un día entero? Kazuki frunció el ceño. Si ese era el ritmo promedio, significaba 100 días completos por objetivo. Y eso suponiendo que no hubiera interrupciones. Pero lo peor de todo es que el clon no era invisible. Era fácil de detectar, sobre todo para alguien tan perspicaz como Kakashi. Lo había visto siguiéndolo varias veces durante el día. Intentar seguir a alguien como Minato o Hiruzen sería aún más difícil. Y llevaría aún más tiempo. Aún así, supongo que tiene sentido. Kazuki no estaba molesto. Si esta habilidad fuera fácil de usar, estaría completamente desequilibrada. Ya estaría invocando ejércitos de clones de rango S para arrasar el mundo. Además, una vez copiadas, las habilidades eran permanentes. Eso era una locura. Incluso si solo conseguía poderes del nivel actual de Kakashi, seguía siendo una mejora enorme. La única limitación: los poderes copiados no evolucionarían. Así que, si copiara al Kakashi actual, no obtendría ninguna de sus técnicas futuras. Aún así, más que suficiente. Decidido, Kazuki creó algunos clones más para continuar su operación de seguimiento mientras él mismo reanudaba el entrenamiento de sus otros jutsu. A la mañana siguiente, el progreso seguía estancado en el 1%. El estado de ánimo de Kazuki, tan sombrío como una tormenta. Sin duda, es menos eficiente que la primera mejora, murmuró. Pero bueno, es una inversión para el futuro. Suspiró y se dirigió al campo de entrenamiento como cada mañana. El acondicionamiento físico era crucial. Su creciente fuerza se debía tanto a su disciplina constante como a las ventajas de su sistema. Al llegar, encontró a Hiruzen Sarutobi ya allí. El tercer Hokage se levantaba temprano, y hoy no era la excepción. El sol apenas asomaba por el horizonte, y Sarutobi claramente había estado regando los árboles. El barro se adhería a las raíces cercanas. Kazuki. Veo que te has levantado temprano otra vez, lo saludó Hiruzen con una sonrisa. Kazuki asintió rápidamente, ocultando un destello de júbilo. Si esto funcionaba, si algún día lograba imitar a Sarutobi, sería un gran avance. Sarutobi había dominado los 5 elementos del chakra y docenas de jutsus prohibidos. Un auténtico portento en su apogeo.
Entonces Kazuki preguntó. ¿Quieres probar tu nueva técnica? La expresión de Sarutobi se tornó extrañamente nostálgica. Recordó haberle enseñado a Kazuki el estilo de fuego, bala de llama del dragón de fuego. Aquella técnica casi le había salido mal, literalmente. La maldita cosa había terminado envenenada, y ni siquiera se había dado cuenta hasta que fue casi demasiado tarde. Menos mal que se lo había aguantado. Sí, tercer lord. Es un nuevo ninjutsu que he desarrollado. Solo necesito recopilar algunos datos, dijo Kazuki con sinceridad. Mentir era inútil. Hiruzen lo había descubierto todo de todos modos. Para su sorpresa, Sarutobi no se negó. Al ver que el nuevo jutsu no era más que un clon de sombra silencioso que lo seguía, su curiosidad no hizo sino aumentar. No lograba comprender qué buscaba Kazuki, pero le concedió el beneficio de la duda. Al fin y al cabo, desde que Kazuki se había ganado el apodo de demonio de fuego, Sarutobi lo había visto como uno de los futuros pilares de Konoha. Tenía grandes esperanzas puestas en él. Había conocido a muchos genios. Incluso su propio maestro, el primer Hokage, había sido tremendamente excéntrico. Hashirama era un idiota alegre en apariencia, pero de un poder increíble. Así que, si Kazuki tenía algunas peculiaridades, que así fuera. Tienes que mejorar tu sigilo, dijo Hiruzen, observando al clon. Si yo lo detecto tan fácilmente, los demás también lo harán. Recuerda, el sigilo es esencial para un ninja. Kazuki asintió. Ya se había percatado de ese fallo. Si lograba mejorar su sigilo, la imitación le resultaría mucho más fácil. Aquí les explico cómo esconderse con mayor eficacia, y Hiruzen dio comienzo a una breve lección. Kazuki prestó muchísima atención. No esperaba aprender la verdadera invisibilidad no sin algo como el aterrador jutsu de vigilancia de Zetsu, pero incluso reducir su presencia y enmascarar el movimiento de sus ojos le ayudaría. Los ninjas eran increíblemente sensibles a los cambios más sutiles en la mirada y el movimiento. No podía creer lo mucho que deseaba ahora ese jutsu pervertido de Zetsu y lástima que conseguir eso de Zetsu fuera prácticamente imposible. Más vale esperar que Nagato desenmascare repentinamente todo el plan de Zetsu negro. Chapter 156. When el Dead Awari. ¿Qué demonios le pasa a este mundo? En un pueblo termal del país del fuego, Ishii Kiyosuke apretó los puños mientras veía cómo su tío que simplemente se había topado con un shinobi que pasaba era pisoteado en el barro con la cabeza atrapada bajo el pie del ninja, obligado a sonreír y suplicar mientras la sangre le goteaba de la boca. Ishii Kiyosuke, un simple ciudadano del país del fuego, carecía de grandes talentos y habilidades. Sus padres habían muerto jóvenes, dejándole poco más que una casa destartalada, y un terreno que su tío había usurpado, prometiendo devolvérselo cuando Kiyosuke alcanzara la mayoría de edad. Pero la vida nunca le había sonreído a Ishii Kiyosuke. Solo lo había empujado más y más al abismo. En este mundo horrible, aún podía recordar lo que su padre le había dicho una vez. Kiyosuke, si logras convertirte en un shinobi, entonces podremos vivir con el estómago lleno todos los días. Esa era la mayor esperanza de su padre. En aquel entonces, ni siquiera sabía que era un shinobi. Solo que sonaba increíble. Había crecido creyendo que era algo milagroso. Pero cuando hizo la prueba para ver si podía convertirse en ninja, se dictaminó que carecía de la capacidad de moldear el chakra. ¿Qué significa eso?, preguntó, desesperado. Todavía recordaba la fría e indiferente respuesta del funcionario. Significa que nunca te convertirás en un shinobi. Entonces el hombre se dio la vuelta y se marchó, llevándose consigo los últimos ahorros de sus padres. Ese día, Kiyosuke se desplomó de rodillas, mirando al cielo con una desesperación impotente. Lo más humillante fue que, justo después de él, otro chico hizo el examen y lo aprobó. El mismo funcionario que se había burlado de Kiyosuke de repente esbozó una sonrisa aduladora. Fue entonces cuando se dio cuenta. Algunas personas nacen divinas, nacidas para estar por encima de los demás, mientras que otras nacen como polvo, para arrastrarse y rebuscar en el fango. Este mundo estaba enfermo. Podrido hasta la médula. Su corazón ardía de furia. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser un shinobi? ¿Por qué tenía que ser él quien quedara en el suelo? Mi señor, qué honor tener su pie sobre mi inútil rostro, espero no haber ensuciado sus sandalias, jadeó su tío, mientras la sangre goteaba de sus encías. El ninja sonrió con desprecio, presionando con más fuerza. Gusano asqueroso.
¿Te das cuenta de lo cerca que estuviste de dañar mis herramientas ninja? El tío de Kiyosuke perdió más dientes bajo la presión, pero aún así forzó una sonrisa forzada. Una mujer observaba la escena en silencio, con repulsión en los ojos. Con razón dijo que este mundo está enfermo, pensó Yamanaka Mai, con la ira a flor de piel. Quería saltar y patearle la cabeza a ese shinobi. Solo con ver su complexión delgada, se notaba que ni siquiera era fuerte. Pero se contuvo, debido a la misión que Nara Kazuki le había encomendado. Este tipo de inmundicia podría ser la clave. Estas personas, rebosantes de resentimiento, podrían ser el combustible de un nuevo movimiento. Los civiles jamás podrán luchar contra los shinobi. Es un muro infranqueable, como un conejo intentando cazar a un ninken. Las palabras de Kazuki resonaban en su cabeza. Todavía no. No era el momento. La organización necesitaba ninjas. Guerreros capaces de resistir al mundo mismo. Las simples masas de civiles no bastarían. Necesitamos a los Dawari, había dicho Kazuki. Mai no sabía exactamente qué significaba eso, pero confiaba en él. Así que permaneció oculta entre la multitud, observando con ojos fríos. La sangre corría del cuero cabelludo del tío de Kiyosuke, donde la sandalía del ninja lo había abierto, pero el hombre solo se arrastraba con más fuerza, incluso cuando le arrancaban más dientes de la boca antes de que el shinobi finalmente se alejara pavoneándose, vitoreado por el respetuoso miedo en los ojos de la gente del pueblo. Kiyosuke lo observó todo con una furia que le carcomía las entrañas. Pero no dijo nada. No podía. Ni siquiera a su tío, quien, al fin y al cabo, le había robado sus tierras y lo había oprimido durante años. Ahora ese mismo hombre se arrastraba por el barro como un perro. Recogió sus 2 dientes rotos del suelo, acunándolos con cuidado como si fueran tesoros, y luego se alejó cojeando bajo las miradas compasivas de los aldeanos. Kiyosuke había oído que en Konoha existían técnicas para regenerar dientes, pero los costos del hospital eran astronómicos. No podían pagarlo. El hijo mayor de su tío había muerto simplemente porque no tenían dinero para las medicinas. Vio cómo su tío se alejaba tambaleándose. Observó a la gente a su alrededor, todos insensibles, todos acostumbrados a ese tipo de abuso, como si fuera normal. ¿Qué demonios le había pasado a este mundo? Aún así, la vida tenía que continuar. Regresó a su casa en ruinas con las escasas raciones por las que tanto había trabajado. Era un lugar desolado, pero lo amaba. Era todo lo que tenía. Su infancia, las voces de sus padres, la calidez que una vez llenó esas paredes. Ahora, estaba vacío. Kiyosuke cayó de rodillas y lloró, aferrándose a las pocas reliquias que sus padres habían dejado. Ni siquiera pudo convertirse en ninja. No pudo honrar su sueño. No pudo proteger a nadie. Un golpe atronador lo hizo incorporarse de golpe. El mocoso de la familia Ishii. Se secó la cara con pánico y se puso de pie. La cabaña de madera entera retumbaba con los golpes. El polvo caía del techo sobre su cabeza. Kiyosuke se lo quitó de encima mecánicamente. Sabía que no debía dejar que se asentara. Sería demasiado difícil de limpiar después. Esos malditos perros otra vez, murmuró entre dientes, con la furia a flor de piel, pero forzó una sonrisa y se dio unas palmadas en las mejillas antes de abrir la puerta. 2 agentes custodiaban el exterior. Uno llevaba un libro de contabilidad y una bolsa para monedas, y una espada corta colgada a la cintura. No, no es una espada. Un colmillo de perro, a ojos de Kiyosuke. Esos mestizos usaban esas cuchillas para extraer la sangre y los huesos de plebeyos como él. Pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Estos bastardos podrán besar los pies de los shinobi, pero ante los civiles se pavoneaban como reyes. Ah, señor Okamoto. ¿Qué le trae por aquí hoy? Kiyosuke esbozó una sonrisa fingida, con la mirada fija en el libro de contabilidad que Okamoto sostenía en la mano. Sintió un vuelco en el estómago. Él seguía en la lista. Misión de rango de paga, dijo Okamoto con indiferencia. El otro matón bostezó mientras se abrochaba los pantalones. A Kiyosuke le temblaban las manos. Acababa de ver otro nombre tachado. El suyo no. Esto no está bien, pensó con amargura. Pareces molesto, dijo Okamoto, entrecerrando los ojos. Estoy emocionado. Exclamó Kiyosuke. Okamoto resopló, extendiendo el monedero.
Kiyosuke rechinó los dientes, y se quitó el zapato. Yamanaka Mai frunció el ceño mientras observaba. Ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Cómo el Daimon del Fuego distribuía las cuotas de misiones a las aldeas shinobi, cómo se asignaban las misiones a pueblos como este y cómo los aldeanos se veían obligados a pagar, independientemente de a quién ayudaran realmente las misiones. Fue un pretexto para la guerra. Un medio de control económico. Ahora comprendía por qué Kazuki había dicho que necesitaban a los Dawari. Aquellos con odio y potencial. El sistema estaba roto. Podrido. Kiyosuke no sabía nada de eso. Solo sabía que ser asignado a una misión de rango D significaba el peso aplastante de otra deuda. Las misiones de rango D cuestan como mínimo 5000 rim. 5000 rim. Bajó la cabeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa cantidad podría alimentarlo bien durante meses. Había oído hablar de lo que realmente eran esas misiones de rango D. Encontrar gatos y perros, cuidar niños, ayudar a granjeros. Pero él no era uno de los clientes. Pagó, pero no recibió nada. Un bento con carne cuesta 50 rin y, pensó con angustia. Con 5000 podría comprar 100. Ya pagó el mes pasado. Según las normas, este mes no le corresponde pagarlo. Pero las reglas solo existían para que las rompieran. Podían inventar otras nuevas cuando quisieran y castigar a cualquiera que se opusiera. Así que sacó el dinero mugriento que había escondido en su zapato. Apestaba, pero aún así se lo entregó. Okamoto arrugó la nariz. La próxima vez no lo escondas ahí. Apesta. Kiyosuke forzó otra sonrisa. Los vio mudarse a la casa de al lado, la de la tía Musashi. Se quedó de pie en la puerta, con la cabeza gacha. Aún así, seguía siendo guapa a pesar de la mirada vacía en sus ojos. Su marido había sido reclutado para una misión de suministros y nunca regresó. Ahora era viuda y tenía un hijo. ¿Cómo iba a sobrevivir 5000 rim? Kiyosuke quiso decir algo, pero recordó su amabilidad y guardó silencio. ¿Qué podía hacer? Para ella, 5000 eran una sentencia de muerte. Cerró la puerta y se desplomó, sumido en la desesperación. Y sin embargo, la vida tenía que continuar. ¿Quieres cambiar todo esto? Susurró Yamanaka Mai, agachada en la azotea, ensayando lo que diría a continuación. Estaba allí por órdenes de Kazuki. Una misión consistía en reclutar a los Dawari. La otra, en eliminar a un grupo de bandidos de la zona. Pero eso puede esperar. Necesitaba aliados. Luchadores. Gente que no tuviera nada que perder. Me pregunto cómo estará el capitán, reflexionó Kazuki, dando un sorbo de té mientras estaba sentado en una silla, con la mirada perdida. Tras la lección de Sarutobi esa mañana, Hiruzen había estado practicando sus habilidades de sigilo. Los resultados, decepcionantes. Al anochecer, la barra de imitación de Hiruzen seguía a 0. Tal vez construir un ejército de sombras de clones de nivel Kage llevaría más tiempo del esperado. Necesitamos acelerar la obtención de puntos de retroceso, murmuró Kazuki, golpeando la mesa. Tenía un plan, pero para ejecutarlo, tendría que avivar aún más las llamas bajo el clan Uchiha. Y si tendría éxito, ni siquiera él estaba seguro. Los planes rara vez sobrevivían al primer contacto con la realidad. Aún así, tenía que intentarlo. En el peor de los casos, ganaría otro punto de retroceso. La única pregunta era, ¿cuántos Uchiha sobrevivirían? Chapter 157. Junin Exam. Estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Nara Kazuki abrió la boca, y una oleada de llamas ardientes estalló hacia el ninja oponente, quien quedó aturdido por una fracción de segundo antes de reaccionar rápidamente y esquivar el ataque. Kazuki no tenía prisa. Su sombra ya se extendía a su alrededor, obligándolo a realizar constantes maniobras evasivas. Mientras tanto, Kazuki comenzó a realizar sellos manuales, preparándose para desatar el jutsu estilo de fuego. Llama del dragón. Aprobado. El examinador levantó la mano de repente. Kazuki se detuvo, y los supervisores cercanos tomaron notas en sus portapapeles. Kazuki giró el cuello. Estaba allí para presentar el examen de certificación Junin. Esta parte era solo una evaluación preliminar para determinar si poseía el nivel de poder de un Junin. Solo después de aprobarla se le permitiría acceder a las etapas del examen formal. Lo hiciste bien, Nara Kazuki. Me tenías en un aprieto.
El examinador, miembro del clan Akimichi, soltó una sonora carcajada, aunque Kazuki seguía escéptico. Notó que ni siquiera una gota de sudor perlaba la frente del hombre. ¿De verdad lo habían acorralado o solo le seguían el juego? Aún así, fue una suerte que el tipo no hubiera activado su infame jutsu de expansión parcial, o Kazuki podría haberse visto obligado a revelar su forma de demonio de fuego solo para seguirle el ritmo. Gracias, Akimichi-senpai, respondió Kazuki cortésmente. Tras superar la evaluación preliminar, le esperaba el examen escrito y varias pruebas más. Después de completarlas, aún tenía que realizar 3 misiones de nivel Chunin, seguidas de una entrevista con el mismísimo Hokage. Solo entonces sería reconocido oficialmente como Chunin. No es de extrañar que envidiara a Kakashi. El tipo se había saltado casi todo eso durante la guerra y había ascendido directamente a Chunin. No es que Kazuki se creyera indigno. Simplemente le dolía que los criterios de guerra fueran mucho más laxos. En esta era de paz, todo se había vuelto más estricto. Ahora se entendía por qué cada Chunin era tenido en tan alta estima. ¿Has aprobado? Bien. Ahora pasa a la siguiente fase, dijo el ninja Akimichi dándole una palmada en el hombro con una sonrisa. Kazuki asintió y se dirigió a la sala de pruebas. El examen escrito se realizó en la Academia Ninja. A Kazuki le pareció extraño al principio caminar por los pasillos de un lugar donde Iruka aún era solo un mocoso, pero pronto se sintió como cualquier otra escuela grande. Un profesor lo acompañó a un aula y se sentó para hacer el examen. Es la primera vez que hago un examen en el mundo de Naruto, murmuró Kazuki para sí mismo, ligeramente divertido. No había necesitado hacer mucho para ascender a Chunin, pero ahora estaba allí, convirtiéndose en Chunin a base de esfuerzo. Fue extrañamente satisfactorio. Siempre había tenido curiosidad por saber qué tipo de examen elaboraría Konoha. Luego miró la pila de preguntas complejas y densamente redactadas. Su rostro se fue apagando lentamente. Dado un enemigo experto en elemento tierra y elemento agua con un temperamento cauto, enumera 3 combinaciones efectivas de naturaleza de chakra o contraataques tácticos. Kazuki parpadeó. ¿De verdad llegaron a tanto? ¿Y querían 3 planes? ¿El plan A, el B y el C? Se rascó la cabeza, pero no era tan complicado. Era una pregunta teórica basada en las afinidades de los chakras. No había respuestas definitivas, solo razonamiento lógico. Comenzó a escribir. Utiliza el estilo rayo y viento para contrarrestar al oponente, combinado con la manipulación del terreno para restringir sus movimientos. Simula una retirada para atraerlo a una trampa y luego ejecuta un ataque sorpresa. El éxito depende de lo convincente que parezca la retirada, y quién iba a pensar que ser ninja requería exámenes como este, murmuró Kazuki. Sus celos hacia Kakashi no hicieron más que aumentar. Luego vino la segunda pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la voluntad de fuego propuesta por el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi? Kazuki se rascó la cabeza. Así que tenían que colar pruebas ideológicas. Tenía sentido. Los Chunin eran activos de alto nivel. La aldea debía garantizar su lealtad. Esto era, básicamente, una prueba de pensamiento. Cada aldea ninja tenía su propio marco ideológico. Aún así, la traición seguía ocurriendo. Fíjense en Orochimaru, uno de los discípulos de Hiruzen, y aún así desertó. Aún así, Kazuki había previsto algo así. Redactó una respuesta modelo, elogiando la voluntad de fuego y añadiendo una frase como: espero llegar a ser un ninja tan excelente como el tercer Hokage algún día. Si se tratara de una entrevista cara a cara, con un brillo especial en los ojos, al estilo Naruto, sería una respuesta perfecta. Una vez hecho esto, echó un vistazo a la siguiente pregunta. En una misión, te encuentras con un ninja enemigo de tipo sensorial. ¿Cómo puedes cortar rápidamente su red de inteligencia? Una pregunta práctica. De hecho, ya había hablado de esto con Kakashi. El cuarto Hokage le había enseñado técnicas para afrontarlo. La prioridad es eliminar al objetivo o destruir sus bestias de invocación o pergaminos de comunicación. Utiliza jutsu para interrumpir la detección de chakra, crea ruido auditivo o visual para interferir y sencillo. Para alguien como Minato, esto era un juego de niños. Durante una misión, tu equipo se topa con un ninja renegado extremadamente peligroso, cuya fuerza supera la de un Chunin típico. ¿Qué harías? Kazuki arqueó una ceja. De nuevo, nada fuera de lo común. Todos los pueblos tienen ninjas renegados. No pudo evitar pensar de nuevo en Orochimaru.
Aún así, ningún ninja de verdad se lanzaría a ciegas contra un enemigo superior. Minato había obligado en una ocasión a las aldeas enemigas a dar órdenes permanentes. Huir al instante si aparecía el relámpago amarillo. Así que la retirada no era vergonzosa. A continuación, se presentó una pregunta de opción múltiple. Mientras escoltamos suministros críticos, se detectan firmas de chakra a ambos lados de un cañón. ¿Qué haces? A. Ábrete paso a la fuerza. B. Desvío. C. Enviar un clon a explorar. D. Iniciar una finta. Kazuki reflexionó, luego rodeó silenciosamente a C. No tenía ni idea de si la respuesta era correcta o no. Esto no era un examen de matemáticas con respuestas. Si bien puedes escapar mientras estás bajo ataque enemigo, quedarte podría proporcionarte información valiosa. ¿Qué harías? A. Retiro. B. Quédate y busca información. C. Mata al enemigo. D. Ganar tiempo y esperar refuerzos. Kazuki se estremeció. Aquellas cosas eran extrañamente reveladoras. Sobre todo esta. Una alusión apenas velada al destino de Jiraiya. ¿Están insinuando algo sobre Lord Jiraiya?, murmuró Kazuki. Era un spoiler disfrazado. Jiraiya entró en Amegakure, y aunque Pain le permitió sondear en busca de información varias veces, no se marchó. Murió descubriendo demasiado. Si hubiera optado por huir antes, probablemente Nagato lo habría dejado ir. Pero no fue así. Cuando un objetivo de la misión entra en conflicto con la seguridad de tus compañeros de equipo, ¿debería abandonarse la misión? Justifica tu respuesta utilizando el código Shinobi y ejemplos de la vida real. Kazuki hizo una mueca de dolor. Menos mal que Kakashi no tuvo que responder a esta pregunta. Probablemente habría escrito una tesis doctoral. Tras la muerte de Rin y Obito, y el trauma por la desaparición de Sakumo, Kakashi llegó a creer que los ninjas que abandonaban a sus compañeros no eran dignos de tal título. Esa creencia marcaría más tarde el destino de Naruto y Sasuke. Kazuki anotó sus propios pensamientos y siguió adelante. Enumera la secuencia de sellos manuales para el estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Se quedó paralizado. ¿Regalado? Pero al intentar recordarlo, se quedó en blanco. Maldita sea, la memoria muscular le estaba jugando una mala pasada. Tras unos cuantos intentos, lo recordó. Demasiados jutsu, tío, y casi he olvidado cómo lanzar los básicos, murmuró, sacudiendo la cabeza. Menos mal que no prohibieron la demostración física. Si solo hubiera sido por escrito, podría haberse bloqueado. Calcular el ángulo de corrección de trayectoria, la posición inicial del brazo y la fuerza aplicada para un lanzamiento de kunai con un viento cruzado de 13 m/s a lo largo de 120 metros. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Kazuki tecleó lentamente un signo de interrogación en su hoja de respuestas. ¿Esto era real? De repente, sintió como si hubiera vuelto al colegio, siendo torturado por problemas de matemáticas. Se frotó la sien. Una pequeña parte de él murió en su interior mientras garabateaba la respuesta. Luego surgió un problema de cálculo. Los ojos de Kazuki se nublaron. ¿Me estás diciendo que tengo que aprobar matemáticas avanzadas para convertirme en Chunin? Entonces, ¿para qué sirvió la reencarnación? Quería dar la vuelta a la mesa. Casi despertó el Mangekyou Sharingan solo por la rabia. Pero las matemáticas no cedían ante la emoción. A menos que despertara un Genjutsu especializado en resolver problemas matemáticos, estaba perdido. Aún así, rechinando los dientes, Kazuki terminó el examen a duras penas. Al final, se sentía más agotado que después de entrenar con Gumi-sensei durante horas. Maldito mundo, murmuró Kazuki mientras salía arrastrando los pies del aula de examen. ¿Quién iba a imaginar que entrar en el mundo de Naruto significaría revivir un trauma matemático? La buena noticia era que había terminado. Ahora solo tenía que esperar los resultados. Si los aprobaba, comenzaría la siguiente fase. Realizar misiones de evaluación para Chunin. No eran excesivamente peligrosas. Su objetivo era servir de puente entre Chunin y Chunin. ¿Terminaste el examen? ¿Qué tal te fue? Kakashi le lanzó un jugo. Kazuki lo atrapó y le dio un largo trago. Ni me hables ahora mismo. Siento que acabo de trascender la mortalidad. Kakashi parpadeó. ¿Tan mal? Kazuki puso los ojos en blanco. Si hubiera sabido que los exámenes de Chunin eran así de brutales, aún así los habría presentado, porque el sueldo y los beneficios lo valen. En el fondo, era un empleado de oficina. Nada se interponía entre él y la seguridad financiera.
Ser Chunin significaba mejores misiones, un rango más alto y más jutsu disponibles para intercambiar. Prestigio y riqueza. Por eso todo ninja soñaba con ser Chunin, o incluso Kage. No porque los exámenes fueran difíciles, sino por lo que venía después. ¿Quieres yakiniku? Yo invito. Llamemos también a Gui. Kazuki se estiró. Kakashi sonrió. Por fin podría exprimir a Kazuki al máximo. Chapter 158. Shimura Danf Mujetsuki Ket from the group chat for excessive ranting. Maldito. Temía que te murieras de hambre. Nara Kazuki fulminó a Kakashi con la mirada mientras el ninja de cabello plateado salía tambaleándose del restaurante Yakiniku, hinchado y agarrándose el estómago. El dueño del local del clan Akimichi incluso le había entregado a Kakashi una medalla de rey de la glotonería en señal de admiración. Kazuki había comido allí docenas de veces y nunca había visto esa maldita medalla. Ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo me invitaste? Claro que me esmeré, dijo Kakashi satisfecho, palmeándose el estómago con una sonrisa de suficiencia. Kazuki se estremeció, reprimiendo el impulso de comentar. A decir verdad, no solía invitar a Kakashi. Yakiniku es genial. Kazuki, felicidades por convertirte en Chunin. Gumi le levantó el pulgar con entusiasmo. Kazuki abrió la boca para decir algo, pero al final solo sonrió con dulzura. No pudo evitar pensar. Gumi también se convertiría en Chunin en el futuro. No es que Kazuki tuviera nada en contra de Gui, ni mucho menos. De hecho, lo consideraba su mejor amigo. Pero, sinceramente, Gumi respondiendo a esas preguntas tan difíciles del examen, eso parecía improbable. Algunas de esas preguntas incluso hicieron dudar a Kazuki. Tal vez fueron las 8 puertas. Una vez que Gumi desbloqueó la secuencia completa, su poder era demasiado abrumador como para ignorarlo. Eso debió ser. Después de todo, Konoha no siempre había comprendido todo el potencial de las 8 puertas. Pero una vez que el padre de Gui, Mid-Gui, se consumió y relegó a los 7 espadachines ninja de la niebla al olvido, los altos mandos tuvieron que tomar cartas en el asunto. Y aún así, seguían sin haber muchos usuarios. Además de Gui y Lee, Konoha no tenía otra bestia del nivel de Gui en reserva. Todavía no he ascendido a Chunin, dijo Kazuki riendo, rodeando con un brazo el enorme hombro de Gui. Era como abrazar una losa de roca madre, densa e inflexible. El hombre era un muro de músculos andante. Seguro que lo consigues. Dijo Gui, lleno de pasión y fe. Sus dos sueños. Derrotar a Kakashi y derrotar a Kazuki. Cada combate de entrenamiento con Kazuki lo dejaba con ganas de más, pero a la vez satisfecho. Kazuki podría presionarlo para que abriera las puertas. ¿Kakashi? No tanto. Gumi temía lastimarlo si se excedía. Kakashi puso los ojos en blanco. Por alguna razón, se sentía extrañamente, como un blanco. 2 días después, Kazuki finalmente recibió su misión. Señor Cuarto, ¿cómo me fue en el examen escrito? Kazuki tenía genuina curiosidad. El examen había sido la experiencia académica más extraña e infernal que jamás había vivido, y eso ya era mucho decir. Todavía no lograba comprender algunas de las preguntas. No está mal. Has aprobado. Minato Namikaze sonrió y le entregó un documento sellado. Kazuki chasqueó la lengua. Quería una puntuación, no elogios vagos. Pero si el Hokage no se pronunciaba, poco podía hacer. Destapó el pergamino y leyó los detalles de la misión. Se ha avistado un escuadrón ninja renegado cerca de las fronteras del País del Fuego. Han atacado repetidamente a patrullas, causando numerosas bajas. Localízalos y elimínalos. Puntos extra por cada captura con vida. Entendido, dijo Kazuki, arrugando el pergamino en la palma de su mano y prendiéndole fuego brevemente hasta que solo quedaron cenizas. No hacía falta llevar papel al campo de batalla. Este tipo de misión le venía como anillo al dedo. ¿Una operación en solitario contra un escuadrón rebelde? Si Minato se la había encomendado, significaba que era capaz de llevarla a cabo. Ten cuidado, dijo Minato en voz baja. Aparte de todo eso, Kazuki era un amigo íntimo de su antiguo profesor. Minato esperaba que volviera con vida. Pero si no, pues ¿qué se le va a hacer? Así era el mundo. Todos esos supuestos prodigios que murieron antes de convertirse en leyendas, simplemente no tenían lo que se necesitaba. Duro, pero cierto. El propio Minato había crecido bajo esa dura prueba. En su día tuvo un compañero al que consideraban un genio, pero ese hombre murió en la guerra y cayó en el olvido.
la historia solo recordó a los vencedores. El resto fue ceniza al viento. Kazuki asintió en silencio, recogió sus cosas y se dispuso a marcharse. Al salir del complejo Nara, vio a su tío Suzaku esperándolo. El anciano le puso una mano firme en el hombro, con la mirada llena de algo que no se podía decir. Luego se dio la vuelta y se marchó. Kazuki presentó la autorización de la misión firmada por el cuarto Hokage, un documento vital. En Konoha, ausentarse de la aldea por períodos prolongados requería aprobación oficial. De lo contrario, serías tachado de ninja renegado. Igual que le había pasado a Sasuke. Esta misión le brindó a Kazuki cobertura legal. Pero no pudo evitar sentirse intranquilo al volver la vista hacia las puertas de Konoha. Esta desaparición podría generar problemas. Sobre todo si cierto belicista empieza a maquinar contra el clan Uchiha. Así pues, Kazuki dejó tras de sí una pequeña mina terrestre figurativamente hablando para Shimura Danzm. No estaba seguro de si le saldría el tiro por la culata al viejo cabrón, pero valía la pena intentarlo. Los rumores podían ser muy poderosos. Esperemos que funcione, murmuró Kazuki, rascándose la cabeza. Mientras tanto, el propio Danzm no estaba teniendo un buen día. El hombre estaba sentado en la penumbra de su oficina en Root, con los ojos rebosantes de intención asesina. Desde la mañana, había notado que algo no andaba bien. Como siempre, Danzm había comenzado su día proyectando su imagen de anciano amigable, saludando a los aldeanos, caminando casualmente por Konoha para reforzar su personalidad de autoridad accesible. Pero algo no iba bien. La gente no dejaba de mirarlo. Al principio, Danzm supuso que se trataba del respeto o la admiración habituales que inspiraba un anciano de la aldea. Pero entonces intentó saludar a un chico que se dirigía a la Academia Ninja, un mocoso que solía llamarlo tío Shimura con respeto. El chico lo miró, resopló y luego salió corriendo calle abajo riendo. Extraño. Peor aún, volvió a suceder. La gente miraba fijamente. Susurraba. Reía nerviosamente. Evitaba su mirada. Danzm mantuvo su fachada, pero una vez de vuelta en el cuartel general de Root, envió a subordinados de confianza a investigar. Estos son asuntos menores. Si quiero dividir al clan Uchiha, debo ganarme la confianza de Uchiha Shisui. Danzm golpeó su escritorio con la barbilla apoyada en una mano. Codiciaba al clan Uchiha. Claro, creía que su linaje estaba maldito y era inherentemente peligroso, pero eso no significaba que no deseara su poder. En especial sus ojos. El Mangekyou Sharingan, y eso sí que era poder de verdad. Maldito cuarto. ¿Por qué no murió ese mismo día? La expresión de Danzm se contrajo por la frustración. Durante el fallido parto de Kusina, Danzm vio su oportunidad. Si ella moría y Minato la seguía, ¿quién más podría ser Hokage? Desde luego, no el Uchiha. Incluso había enviado agentes de raíz para bloquear el complejo Uchiha, impidiéndoles ayudar a la aldea durante el ataque del 9 colas. Fue una jugada maestra. Dividir a los Uchiha de Konoha, profundizar la desconfianza y encaminarlos hacia la ruina. Doble victoria. Pero nada salió según lo planeado. El atacante logró poco, mató a algunos Anbu inútiles e incluso asesinó a Biwako Sarutobi, la esposa de Hiruzen. Cuando Danzm supo que una figura clave había muerto, reprimió una sonrisa, esperando que fuera Minato. En cambio, era Biwako. Inútil. Danzm llevaba desde entonces furioso. Minato aún era joven. ¿Cuánto tiempo seguiría siendo Hokage? Mientras tanto, él se acercaba al final de su carrera. Así que había planeado dos cosas. Eliminar a los Uchiha y llevarse a Minato con ellos. Señor Danzm, aquí tiene la información que solicitó. Su subordinado regresó y le entregó un informe. Danzm lo escaneó, y su rostro se ensombreció al instante. De alguna manera, un rumor se había extendido por todo el pueblo. Un rumor lo vincula con el ninja renegado Orochimaru en experimentos con humanos, que supuestamente continuaron incluso después de la deserción de Orochimaru. ¿Esa reciente explosión en las alcantarillas? Una tapadera para un laboratorio secreto. ¿La guinda del pastel? Afirmaron que Danzm se dejó empapar intencionadamente en aguas residuales para fingir ser un transeúnte inocente. Las venas de la frente de Danzm se hincharon. Su respiración se aceleró. ¿Por qué? No estaba del todo equivocado. Había colaborado con Orochimaru. Hiruzen lo había ocultado entonces, a costa de debilitar a Raíz. Danzm había aceptado la pérdida en silencio.
Pero ahora alguien lo había filtrado. Junto con los detalles más llamativos como estar salpicado de lodo para hacerlo entretenido. Ya no se trataba de una simple conspiración, sino de un filón para la prensa sensacionalista. El rumor se extendía como la pólvora. Quienquiera que haya hecho esto, es bueno si se odan, golpeando el escritorio con la palma de la mano. Si fueran simples acusaciones, a nadie le importaría. Pero esto era gracioso. Gracioso significaba viral. Cuanta más gente se reía, más hablaban, e inevitablemente volvían a hablar de los experimentos con humanos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Suicidarse como el colmillo blanco? Danzm apretó los puños con rabia. Solo 2 personas podrían haber orquestado esto. Hiruzen Sarutobi intentando enterrarlo para siempre. Orochimaru, buscando venganza o simplemente caos. Nadie más sabía lo suficiente. Quería irrumpir en la oficina de Hiruzen en ese mismo instante. Pero entonces hizo una pausa, aguzando la mente. Motivo. Si se trataba de Hiruzen, ¿cuál era su objetivo final? Chapter 159. The First Annual Shinobi World Edgelord Tournament. Shimura Danzm siempre había creído que no existía el odio ni el conflicto sin razón. Si había un enfrentamiento, significaba que alguien intentaba arrebatarle algo a otro. Al igual que las anteriores grandes guerras ninja, en apariencia giraban en torno al honor, la venganza y la justicia. Pero en el fondo, cada guerra se reducía al descontento con la distribución de los recursos y el poder en el mundo. Cada aldea quería más. Así pues, este rumor, esta insidiosa campaña de difamación, alguien debió de difundirlo con algún propósito. ¿Pero quién? ¿Hiruzen Sarutobi? Improbable. Danzm conocía demasiado bien a su viejo camarada. Tras dejar el cargo de Hokage y perder a Iwako, Sarutobi había envejecido rápidamente. En la actualidad, se dedicaba exclusivamente a criar a la próxima generación de Konoha, predicando su absurda doctrina de la voluntad de fuego. Además, Hiruzen no obtenía ningún beneficio. Aquel escándalo ya se había resuelto a su favor. Lo había utilizado para despojar a Ro de su autoridad y suprimir el poder de Danzm. Fue una concesión política que Hiruzen no tenía motivos para retomar. No, ¿y qué ganaría ahora manchando el nombre de Danzm? El hombre se había retirado. ¿Qué sentido tenía? Luego estaba Orochimaru. Pero a menos que esa serpiente quisiera obligar a Danzm a convertirse en un ninja renegado, no tenía motivos para sabotear su acuerdo secreto. Orochimaru aún lo necesitaba. Necesitaba acceso a cosas como el Sharingan del clan Uchiha. Así que Orochimaru estaba fuera. Lo que dejó a nadie. Danzm frunció el ceño profundamente. Como la mente más brillante de Konoha en su propia opinión, concluyó. Si todas las demás posibilidades eran imposibles, por absurda que pareciera la respuesta restante, tenía que ser cierta. Maldita sea, ¿acaso alguna organización de inteligencia secreta se ha infiltrado en la aldea? La voz de Danzm era grave y amenazante. Estaba cada vez más convencido de que alguien lo había orquestado. Una facción oculta infiltrada en Konoha, y este rumor era solo su primera jugada. Convocó una reunión de Roth. Sus agentes desenterrarían a este grupo clandestino, sin importar cuán profundamente se escondieran. ¿Y si no los encontraban? Inventaría una historia. Exageraría la amenaza. Manipularía la narrativa. Luego se acercaría a Minato y exigiría que se restaurara el poder de raíz para proteger Konoha. Victoria. Victoria total. En verdad, desde que Danzm fundó Raíz, la aldea no había parado de ganar. Victoria tras victoria. Eran adictos a ganar. Mientras tanto, Nara Kazuki ignoraba por completo el estado de euforia desmedida de Danzm. De haberlo sabido, tal vez lo habría nominado para la presidencia del país del Faro, un puesto ideal para alguien obsesionado con proclamar victorias a diario. Kazuki había llegado a la frontera del país del fuego. Permaneció en silencio, con la mirada escudriñando el terreno brumoso entre la tierra del fuego y la tierra del viento, protegida por la tierra de la lluvia. Según su información, el escuadrón ninja renegado se había retirado a Rain tras atacar a las unidades de la patrulla fronteriza. Pero Kazuki no sabía con certeza a dónde habían ido después. Una vez que se adentraron en los bosques más allá de la frontera, el rastro se había perdido, literalmente. La lluvia había borrado casi todas las huellas. A menos que él mismo se aventurara, no encontraría nada. Están atacando escuadrones sin líder Junin.
Ataques despiadados. Hasta ahora. 3 Chunin muertos, 7 Genin. Los supervivientes informan de usuarios de elemento viento y titiriteros. El líder del escuadrón de patrulla fronteriza junto a Kazuki tenía una expresión sombría. Habían intentado emboscar a los atacantes, pero fue inútil. El enemigo operaba desde las sombras. Las patrullas estaban en clara desventaja. Y las patrullas no podían suspenderse. Si una aldea enemiga notaba la falta y la invadía, el jefe de la patrulla sería tachado de traidor y obligado a abandonarlo todo, incluso a su familia. Elemento viento y técnicas de marionetas y la expresión de Kazuki se tornó extraña. Esa combinación gritaba Sunagakure. Cualquier shinobi mínimamente competente pensaría lo mismo. Estos atacantes tenían la apariencia y el estilo de lucha de los ninjas de la arena, y probablemente no contaban con más de un Chunin entre ellos, si es que tenían alguno. Pero Kazuki reflexionó más profundamente. ¿Era esto un cebo? ¿Evitar las patrullas lideradas por Chunin y atraer a un perseguidor solitario para matarlo? Olía a trampa. Eliminar a un Chunin y Konoha sufriría más bajas que perder a 10 ninjas de menor rango. Cada aldea contaba con unidades de sicarios con este propósito: eliminar a las élites rivales. Cada asesinato exitoso debilitaba drásticamente la fuerza y la moral de la aldea objetivo. Así que sí, bien podría tratarse de un escuadrón de cazadores Chunin. Entendido. Gracias por la información. Kazuki asintió y entró en la tierra de la lluvia. Quedarse sentado no serviría de nada. Estos enemigos sabían moverse, sin duda. Tras semejante número de bajas, podrían dispersarse o desaparecer por completo. El tiempo apremiaba. Rastrear a los ninjas no fue fácil. Kazuki se había preparado a conciencia para esta misión, pero aún así, tras cierta distancia, el rastro se desvaneció. Maldita sea, son muy precavidos. Y este clima no ayuda, murmuró, entrecerrando los ojos para distinguir tenues rastros bajo un montón de hojas. Todo lo demás había sido arrasado. Lo poco que quedaba se sentía mal. Kazuki había asumido que se trataba de un equipo. Eso fue lo que dijeron los supervivientes. 3 atacantes, con posiblemente un cuarto supervisando la batalla. Formación clásica de equipo. Pero ahora, ya no estaba tan seguro. Analizando las huellas, el espaciado y los patrones de zancada, Kazuki reconstruyó su huida. 2 ninjas al frente, corriendo a toda velocidad. Detrás de ellos, 2 más, pero sus zancadas eran inhumanas. Saltos de 10 metros. Luego de 50. Y después, pasos cada vez más ligeros. Entonces solo quedaba un rastro. El segundo era tenue, intermitente, casi inexistente. Kazuki frunció el ceño. Aquello no parecía una persona en absoluto. Una marioneta, tal vez. La patrulla había mencionado a usuarios de marionetas. Técnica de marionetas, la mirada de Kazuki se agudizó. Las huellas denotaban una confianza inmensa. La mayoría de los ninjas, al huir tras un golpe, intentarían ocultar su camino. Zigzaguear, retroceder, despistar. Este sendero discurría recto. Peor aún, las últimas impresiones se volvieron erráticas, casi imposibles de realizar para un ser humano. Lo cual hizo que Kazuki se preguntara: ¿y si el enemigo no fuera un grupo, sino un único titiritero de élite que utiliza múltiples construcciones? ¿Podría ser Sasori? La idea lo heló la sangre. Sasori de la Arena Roja era famoso por su terrorífica manipulación de marionetas. Y este patrón podría encajar. Pero, pensándolo bien, ¿acaso alguien como Sasori perdería el tiempo atacando escuadrones de bajo nivel? Kazuki negó con la cabeza. Ya veremos qué pasa. Para mayor seguridad, dejó atrás un clon de sombra por si necesitaba escapar rápidamente. Y lo que es más importante, un clon de múltiples sombras estaba a su lado. Expresión fría, ojos penetrantes. Kazuki sonrió. Este había estado imitando a Kakashi. Antes de abandonar la aldea, Kazuki había puesto a prueba algo. ¿Qué sucedería si varios clones se centraran en imitar a un solo ninja? El progreso se disparó. No exponencialmente, pero sí notablemente. Para cuando se marchó, había alcanzado el 30% de imitación de Kakashi. Eso fue suficiente para usar el Chidori y otros jutsu básicos. Por lo tanto, no era necesario alcanzar el umbral del 100% para desbloquear las habilidades.
Al parecer, las habilidades se desbloqueaban gradualmente a medida que avanzaba la imitación. Esa constatación le había levantado el ánimo. Si seguía así, su poder crecería exponencialmente. La primera mejora de mimetismo. Planeaba desbloquearla una vez que consiguiera un punto de rebobinado. Su efectividad aumentaba con el número de clones. Es decir, cuantos más matara, más chakra acumularía y más fuertes se volverían sus clones. Kazuki se lanzó hacia adelante de nuevo, utilizando el jutsu sensorial de pulso de viento para rastrear el chakra residual. No era perfecto, pero logró captar un rastro tenue, y luego un olor extraño en la lluvia. Quizás debería haber traído un Ninken, murmuró. Los perros eran estupendos para estas cosas. Sin embargo, el enemigo no ocultaba su camino. Esa seguridad inquietaba a Kazuki. Siguió corriendo, hasta que se detuvo en seco. Un ninja solitario estaba sentado en un claro, asando carne. A su alrededor había varias figuras humanoides. Cuando Kazuki apareció, todas y cada una de ellas giraron la cabeza. Nubes oscuras se cernían sobre nuestras cabezas. La lluvia caía sin cesar. Los humanos que estaban alrededor del fuego sonrieron. Sin parpadear. Eran marionetas. Marionetas de alta calidad. No es Sasori, pero claramente es alguien peligroso. Los títeres se abalanzaron sobre él, dejando escapar de sus bocas una risa distorsionada y antinatural. El titiritero nunca se dio la vuelta. Él siguió cocinando la carne con toda tranquilidad, de vuelta a Kazuki, como si nada estuviera sucediendo. Kazuki se estremeció. «Ustedes, se han inscrito todos en el torneo Ninja World Edgelord, ¿eh?», murmuró secamente. Chapter 160. USD Flame Demon Formon Sasori. Los tres títeres trabajaban en perfecta armonía. Dos se acercaban con armas afiladas como navajas, entablando combate cuerpo a cuerpo, mientras que el tercero permanecía de distancia, lanzando herramientas para desestabilizar y distraer. Pero Kazuki estaba convencido de que ese no era todo el poder de su oponente. Si eso fuera todo lo que el titiritero poseía, no actuaría con tanta arrogancia. Ese tipo de arrogancia solía ir acompañada de una profunda e inquebrantable confianza, como la de Uchiha Madara, quien jamás molestaba en ocultarse a menos que sirviera a un plan mayor. La verdadera fuerza se manifestaba con su propia seguridad. Kazuki desenvainó su espada. Bailaría con esas marionetas un rato, observaría el desarrollo de su estilo de espada y tal vez descubriría la función oculta de las técnicas que había estado perfeccionando. Como mínimo, recabaría información. La marioneta pelirroja se abalanzó con una postura antinatural, blandiendo su espada hacia el rostro de Kazuki con una velocidad brutal. Kazuki sujetó su espada con la mano izquierda y paró el golpe al instante. Al mismo tiempo, los dedos de la marioneta rubia se extendieron afilados como navajas y silbando en el aire apuntando directamente al costado de Kazuki. «Malditos», maldijo Kazuki para sus adentros. Un golpe en ese punto le destrozaría los riñones. Sería devastador para cualquiera, especialmente para un hombre. Y no, si necesitaba esos riñones. Por suerte, Kazuki estaba preparado. Tras desviar el ataque frontal, giró el torso y esquivó los dedos punzantes, contraatacando con un tajo, pero tuvo que detenerse a mitad del golpe para desviar un shuriken dirigido a sus ojos y garganta. Luego llegó la siguiente oleada. La hoja y los dedos de nuevo. La expresión de Kazuki permaneció impasible. La coordinación de las marionetas era impecable. No es de extrañar que dijeran que luchar contra un maestro titiritero era como enfrentarse solo a un escuadrón entero. Pero Kazuki no estaba solo. Un chillido ensordecedor, como el de 1000 pájaros, resonó en el bosque, y un relámpago iluminó la copa de los árboles. Un rayo de luz azul blanquecina cruzó el claro, trayendo consigo el olor a aire quemado. Kazuki utilizó la técnica del parpadeo corporal para evadir el ataque por la espalda, justo cuando esos dedos afilados como agujas volvieron a abalanzarse, solo para congelarse en el aire. Kazuki contraatacó, y la garra del títere rubio tomó un giro extraño. Desgarró el torso del títere pelirrojo, dejando al descubierto la carne pálida y la estructura de madera que había debajo. Kazuki entrecerró los ojos. Marionetas humanas. No se trataba de herramientas de madera comunes y corrientes. Eran cadáveres convertidos en marionetas. No es de extrañar que tuvieran un aspecto tan inquietante. En la oscuridad, sus expresiones por sí solas evocaban un terror propio del Valle Siniestro. Pero no había tiempo para el asco.
El Chidori del clon de sombra no logró asestar un golpe crítico. Al carecer del Sharingan, no pudo ajustarse en pleno ataque. Simplemente atravesó el brazo del títere. Contra un ninja normal, sería un éxito. Pero contra marionetas, un esfuerzo desperdiciado. Kazuki echó una mirada furtiva a la otra pelea. La marioneta de pelo morado, que hasta entonces había estado lanzando herramientas desde lejos, ahora se enzarzaba en combate cuerpo a cuerpo con el clon, espada en mano. Mientras tanto, el titiritero seguía sentado, asando carne, incluso dándole la vuelta con calma. Kazuki lo supo entonces. No había ejercido la presión suficiente. Intensificó sus golpes, el estilo de espada-ataque fluyendo con creciente velocidad mientras concentraba todos sus esfuerzos en el muñeco rubio. Si lograba romperle la guardia a uno, convertiría la pelea en un manejable 2 contra 1. Sus movimientos se volvieron más ligeros y rápidos. El viento se enroscaba visiblemente alrededor de su espada con cada golpe. La marioneta pelirroja alzó su arma para bloquear, pero Kazuki, fortalecido por un vendaval furioso, atacó primero. Su hoja atravesó el cráneo de la marioneta, dejando al descubierto madera y una boca oculta que escupía un gas púrpura. Veneno. La mente de Kazuki se centró en lo obvio. Los ninjas de la arena adoraban sus venenos. Incluso Chiyo, la vieja bruja de Tsunagakure, era una maestra en su uso. En otro momento, Kazuki se habría echado atrás. ¿Ahora? Bloqueo relámpago. También conocido como impulso. Kazuki blandió su espada, desatando un violento torbellino. El viento engulló el gas venenoso y la marioneta en un instante. Dentro del vórtice, miembros de madera destrozados, carne pálida arrancada del cuerpo, hasta que la marioneta quedó inmóvil. ¿Se rompieron los hilos de chakra? Preguntó Kazuki justo cuando la marioneta rubia intentó un ataque por sorpresa, quedándose paralizada medio segundo. El tiempo suficiente para que Kazuki lo esquivara sin problemas. Se disponía a atacar a la rubia a continuación, cuando una avalancha de recuerdos lo inundó. El instinto gritó. Se reclinó hacia atrás, y una ráfaga de cuchillas de viento pasó a su lado, casi partiéndolo por la mitad. Siguió más niebla venenosa, junto con esas malditas agujas apuntando a sus ojos. Maldita sea. ¿Volvemos a jugar 3 contra 1? ¿Qué es esto, una maldita reunión familiar? Maldijo Kazuki, y un rayo cayó del cielo. El brazo de la marioneta rubia se desintegró bajo el impacto. El veneno se dispersó. Del resplandor del rayo emergió una figura, envuelta en llamas. Los ojos de Kazuki se dirigieron rápidamente a la marioneta de pelo morado. Junto a él había un hombre. Rostro pálido. Expresión inexpresiva. Cabello negro azabache. El bastardo asador de carne. Pero las pupilas de Kazuki se contrajeron. Él también era una marioneta. ¡Qué técnica tan fascinante! Exclamó el titiritero, con la voz llena de entusiasmo a pesar de la expresión inexpresiva de su rostro. Debe ser el demonio de fuego de Konoha. 4 marionetas. Teatro de marionetas de alto nivel. Y las marionetas eran distintas, estilizadas, elaboradas con un estilo único. Sasori de la arena roja. El rostro de Kazuki se ensombreció. Se había sacado la lotería. Sasori, miembro de Akatsuki, formó el dúo artístico junto a Deidara. Deidara perseguía la belleza explosiva y efímera. Sasori buscaba la permanencia, la quietud eterna. Por eso se convirtió en una marioneta, un monumento retorcido a su ideal de arte imperecedero. Su técnica, la actuación de los 100 títeres, era legendaria. Había arrasado un pequeño país él solo. Entre los Akatsuki, su fuerza era indiscutible. Y esas ni siquiera eran sus cartas de triunfo. No hay marioneta del tercer Kazekage. Ningún Iruko. Tal vez aún no habían terminado. Kazuki supuso que Sasori había estado cazando shinobi en la frontera para recolectar cuerpos, materia prima para futuras creaciones. ¿Pero acaso Sasori no solía evitar incorporar carne real? ¿Se trataba de una versión anterior de su oficio? En cualquier caso, Kazuki tenía un problema. ¿Cómo demonios iba a sobrevivir a esto? ¿Quién eres? Preguntó Kazuki con indiferencia, mientras sus manos realizaban sellos a gran velocidad, poniendo a prueba los reflejos de Sasori. Sin respuesta. Sin precintos de seguridad. Su jutsu se puso en marcha. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Un infierno llameante avanzó.
justo cuando cientos de agujas llenaban el aire. Kazuki desapareció parpadeando. El clon lanzó control mental de arena en tándem. Bien hecho. Serías una excelente marioneta, dijo la voz de Sasori. Kazuki frunció el ceño. La bola de fuego no alcanzó nada. El verdadero cuerpo de Sasori no estaba en ninguna de las marionetas. Por supuesto. El fuego no afectaba a esos cascarones sin alma. Pero Kazuki permaneció tranquilo. Aún le quedaba su as bajo la manga. El clon de sombra. Una escapatoria de último recurso. ¿Por qué no se pone a prueba un poco más? ¿Tienes miedo de enfrentarme? Se burló. Silencio. La marioneta rubia, maltrecha y humeante, se abalanzó sobre él una vez más. Desde atrás llovían agujas envenenadas. Un títere de pelo negro y piel chamuscada cargó, con las cuchillas reluciendo. Kazuki no tenía espacio para moverse. Aún así, podía responder. Un Rasengan floreció en su palma. En un abrir y cerrar de ojos, Kazuki apareció detrás del muñeco rubio y clavó la esfera espiral en su columna vertebral. La explosión destrozó carne y madera. Kazuki usó el cuerpo destrozado de la marioneta para protegerse de los dardos que se aproximaban. La espada del títere de pelo negro descendió. Una lluvia de kunai salió disparada de su brazo. No es una amenaza real. El cuerpo de Kazuki se hizo añicos, dejando al descubierto un tronco de sustitución. Una cola afilada perforó la madera. ¿Ah, sí? La voz de Sasori se tornó curiosa. Kazuki se agachó sobre la copa de un árbol, con llamas danzando a sus pies. El tronco entero se incendió. ¿Iruko? No, no exactamente. ¿Un prototipo? Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Alzó ambas manos. Una enorme bola de fuego descendió, incendiando el bosque con una voraz llamarada. Sasori no respondió. Kazuki hizo una mueca. Si eso fuera solo un prototipo, Iruko, podría deberse a que Kakuzu filtró información sobre él. No había tiempo para reflexionar. Más marionetas se materializaron, pululando. Lucharon como una solamente. Coordinación casi perfecta. Por suerte, Kazuki había estado usando el estilo de espada-ataque todo el tiempo. Sus reservas de chakra seguían intactas. Brazos de marioneta surgieron desde todos los ángulos. Las agujas volvieron. El cuerpo en llamas fue agarrado, inmovilizado. Más agujas se clavaron en su cráneo. Sasori lo quería intacto. Admiraba la singularidad del demonio de fuego. Una valiosa adición a su colección, a la altura de la marioneta del Kazekage. Así que tuvo que preservar la mente de Kazuki, su fiel. Los brazos de la marioneta se aferraron a él. Kazuki no podía moverse. Pero no tenía miedo. Su chakra aún estaba lleno. Tenía planes de contingencia. El bosque estalló en luz. Un sol floreciendo en miniatura. Los brazos de las marionetas se redujeron a cenizas. Las agujas perforaron el cráneo de Kazuki y lo atravesaron. ¿Qué es esto? La voz de Sasori tembló de placer. Se abrió un cráter. Una mano de fuego se extendió. Y de ella surgió una bestia. La cabeza de Kazuki se transformó. Rasgos huesudos enmarcaban unos ojos llameantes. La furia rugía en su pecho. El infierno circundante creció con su voluntad. Forma de demonio de fuego, segunda etapa. Kazuki dominaba el campo de batalla, sus enemigos ahora diminutos ante él. Alzó una gran bola de fuego, enorme y hirviente, y la estrelló contra el suelo. Sasori tembló de éxtasis. Así que este es el demonio de la llama. Desde muy lejos, en lo alto de una aguja, Conan observaba. Hay una batalla, dijo. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo, visible incluso desde aquí. Vayamos, dijo Devapat. La ira impregnaba su voz. No permitiría tal caos en la tierra de la lluvia. Este era el dominio de Akatsuki, hogar de innumerables inocentes. Peleas temerarias como esta, solo puede significar una cosa. Shinobi arrogante de las 5 grandes naciones.